Buenas noches a todas y todas. Bienvenidos a Punto y Solución, un espacio que apuesta por la educación. Soy Liliana Muñoz, educadora, y esta es una semana especial porque además es la semana, la celebración de los 90 años de la educación inicial, y por ello el día de hoy me acompaña la maestra Emma Aguirre. Ella es una experta educadora en educación inicial. Además ha sido funcionaria del Ministerio de Educación y hoy es parte del grupo impulsor de educación inicial. Y qué mejor que celebrar esta fecha tan especial para todas nosotras las maestras de educación inicial, que acompañada de Emma, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Liliana. Muy buenas noches a ti y a Martín, que nos acompaña en la parte técnica. En realidad es un programa que yo casi siempre sintonizo y me gusta participar. Gracias. Y agradezco a la audiencia, que seguramente la mayor parte son colegas jóvenes, algunas ya no tan jóvenes, otras con el espíritu joven como yo. Y espero que esta noche nos puedan hacer sus comentarios. Sobre todo me interesan mucho sus preguntas, sus comentarios, para Perfecto. que esto sea una conversación, ¿no? Así es, Como así queremos. es. Ese es el propósito. Así es, ¿no? Entonces, como señalábamos, estamos en una semana muy especial, son los 90 años de educación inicial, y gracias a las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati, quienes tuvieron esta idea e iniciativa de poder promover el trabajo con los niños y niñas menores de 6 años, ¿no? Porque hay maestras que dan Nos pueden testimonio, hacer sus ¿no?, comentarios. del trabajo realizado con las hermanas Barcia Bonifati, y nos hablan del gran amor y cariño que ellas tenían hacia los niños, ¿no? Ese compromiso que tiene que marcar, ¿no? Esta frase, y la leo porque no quiero equivocarme en nada, todo por amor, nada por fuerza, que creo que lo tenemos que tomar hoy más que nunca en un espacio que hemos perdido de estar en contacto directo con los niños, y que debemos fomentar que los padres o los cuidadores significativos para las niñas y las niñas lo tengan muy en cuenta. Hay tantos temas para hablar con Emma, pero de repente así, en un resumen muy pequeñito, Emma, para que le podamos dar espacio a lo que hemos programado el día de hoy. ¿Qué significa esta celebración de los 90 años de la educación inicial? Bueno, en primer lugar, lideradas por Emilia y Victoria en su momento, y me vienen a la mente dos personajes, dos personas con las que conversé a profundidad sobre el impacto que había tenido especialmente Emilia. Me refiero a Lili Caballero de Cueto, que en paz descanse, y Sofía Hernández. Muchos hemos conocido a Sofía Hernández relatándonos cómo ella estudió con las hermanas desde los 3 años, y era como su segundo hogar, ¿no? Y todas vimos en Sofía una dulzura, una convicción, una creatividad, y yo descubrí un poco tarde de que había sido discípula de Emilia. Entonces, eso para mí fue la huella impresa de cómo ellas pudieron compensar, ¿no?, esta ausencia de su madre, que murió cuando ella era muy, muy pequeñita, ¿no? Y Lili Caballero de Cueto, a quien tuve el placer de entrevistar poco antes de su partida, y me contaba con lujo de detalles cómo había conocido a Emilia y cómo Emilia la retaba y cómo eran grandes amigas y cómo Lili apuntaló la educación inicial desde todo lo que es la literatura infantil. Y por supuesto, las anécdotas de Maribel Cormack, que nos la relata en ese lindo video que hoy está difundiéndose en el marco del 90 aniversario a través de la plataforma de Perú Educa. Y por supuesto, esta entrevista que ha causado impacto en las redes,
que es una entrevista que muchos desconocíamos, que le hacen a la señorita Emilia cuando inauguran el Jardín Victoria Barcia Bonifati en Ica, y lo hacen justo en 1985, ¿no? El año en que ella fallece. Entonces, estos 90 años, yo llamaría que es no de subidas y bajadas. Subidas porque se fue en ascenso y después hemos tenido un periodo de retroceso, desde mi punto de vista, que fue todos los años 90 hasta el año 2006, que pudimos recuperar la Dirección de Educación Inicial, y que fue ese periodo llamado de articulación o universalización de los 5 años, donde la educación inicial se primarizó. Y de eso han quedado huellas, y eso es lo que quiero tocar en el siguiente punto. Pero más allá de esas dificultades, he tenido el placer de continuar un trabajo iniciado por Noemí Estrada, a impulsos y perseverancia de Graciela Dupont, que es la historia de la educación inicial en las regiones, que ustedes pueden visitar a través de la plataforma de Perú Educa. Hay un mapa, y en cada mapa está, en cada región está el inicio de esta historia. Y saben que haber trabajado haber continuado y terminado ese trabajo, para mí fue sumamente reconfortante, energético, inspirador. Me reafirmó en la necesidad de seguir trabajando, ya no desde una mirada solo de servicio, sino desde una mirada de nivel y de política pública. Por eso aprovecho estas primeras palabras para invitarles a que conozcan cómo fue que surgieron los primeros jardines de educación inicial en el Perú, y cómo las maestras, sin saber que estaban siendo gestoras, en realidad, o emprendedoras, que es la palabra que se usa ahora, fueron emprendedoras. No solo fueron, digamos, maestras con expertise pedagógica, sino para mí fueron grandes gestoras, porque lo único que se financiaba era la plaza. Todo lo demás, local, materiales, auxiliares, corría por cuenta de los padres de familia. Inclusive en mi experiencia personal así era. Entonces, ahora poder gozar de locales, de tener materiales, de poder exigir que se financie una plaza de auxiliar, es algo novedoso para quienes hemos trabajado solo con la lógica de que te financiaban la plaza y el local en ocasiones, ¿no? Entonces, por eso creo que el tema de hoy es ver cómo hemos arrancado este siglo XXI desde una mirada de política pública y qué dificultades hemos tenido, ¿no? No sé si te parece, Liliana. Ok, gracias, Emma, porque no solamente nos estás dando un contexto, ¿no? De esta historia, porque de verdad las maestras de educación inicial y los maestros, porque también tenemos profesores de educación inicial, nos tenemos que embeber de esa historia, ¿no? Porque no es cualquier historia, es la historia de la creación de los jardines de infancia, a través de personas que amaban a los niños, que respetaban a los niños y que buscaron el espacio y el momento para que estos niños pudieran tener una atención mucho más bien. Es importante entonces que como maestras podamos rescatar esa historia, ¿no? Entonces, gracias por eso. Esta historia de amor, es una historia de amor, es una historia de empatía, es una historia de responsabilidad, de una honda preocupación por los niños y por las niñas, ¿no? Así que la invocación a las jóvenes maestras, a aquellas estudiantes que están formándose para ser las próximas maestras de educación inicial, de poder identificar estos valores que transmitían las hermanas Barcia Bonifati. Muy bien, nos ha dado como una entrada, esta es nuestra historia
ya hay también un estado en cuestión, ¿no? Es decir, cómo hemos ido avanzando y en qué deberíamos focalizarnos, ¿no? Porque a veces conversamos con Emma, que a veces la profesora de educación inicial en realidad nos preocupamos más por el aspecto didáctico, ¿no? Y termina a veces siendo un trabajo muy técnico, muy tecnicista, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir más allá de ese tecnicismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos retos, estos desafíos que afrontamos, Emma? Sí, antes no me quiero olvidar, quiero extender un abrazo a cada una de las colegas que han estudiado para ser educadoras, para las profesoras de primaria que se han especializado en inicial y para todas las otras profesionales, psicólogas, sociólogas, etcétera, que son afines a a nuestro nivel, como dicen las colegas. Y recordarles, yo no he querido entrar en el detalle del inicio, porque el inicio todos lo conocemos, el Parque de la Reserva, el kindergarten moderno, ¿no? Yo lo que quisiera es plantearnos cómo es que ingresamos al siglo XXI. Entonces, por ahí voy a comenzar. Ingresamos al siglo XXI como una dirección alojada, diríamos así, en primaria. Pero no solamente alojada, era un pequeño grupo de profesionales, entre los que estaba Sonia Bayardo, ay, se me fue, bueno, Marta, oh, Sonia Bayardo era la persona que coordinaba el equipo, inclusive anteriormente habían estado Celia Díaz, la doctora Elena Valdivieso, pero no lograba tener ni la prestancia ni el presupuesto como nivel, ¿no? Como un nivel que tenía que afrontar servicios que ya existían. Y quisiera recordar algo, que en esos años de los 90, el énfasis en atender los 5 años llevó a que las matrículas de 3 años disminuyeran, que se crearan aulas en colegios de primaria para atender solo 5 años y muchas educadoras empezaron a creer que el nivel desaparecía, porque paralelamente se crearon los guaguaguasis a cargo del Ministerio de la Mujer. Después pasaron al Ministerio de Educación, volvieron al Ministerio de la Mujer, entonces había un desconcierto. Disminuyeron los programas no escolarizados, no había mayor presupuesto, habían capacitaciones, pero no era, diríamos, una política de atención al 100%, ¿no? Entonces, esto llevó a lo que muchos conocemos como la primarización. Y yo no estoy en desacuerdo con la primaria. Creo que la primaria también se ha innovado, pero cuando se dice primarización, se habla de lectura y escritura, la presión por aprender a leer y escribir, los horarios por áreas. En inicial nunca hemos tenido horarios por áreas, es toda una secuencia integrada y al siglo XXI son algunos desafíos, ¿no? Y los voy a mencionar. En primer lugar, pasa de ser y servicio opcional a un derecho con obligatoriedad. Aun cuando estaba reconocido en la Ley General de Educación 19326 de 1971, esto como la opcionalidad quedaba como ambivalente, ¿no? Porque no había la suficiente cobertura, porque muchos no lo consideraban obligatorio, a pesar de que estaba como parte del sistema educativo. Sin embargo, el mérito de la Ley General 28044 del inicial como parte del sistema, y por eso es ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 arranca con la primaria. Y se dice con mucha claridad que se va a ir haciendo obligatoria en la medida que se universalice. Hasta el año 2019 ya teníamos casi el 93% de cobertura. Entonces ya estábamos en posibilidades de universalizar y por tanto decir que es obligatoria.
por lo menos en 4 y 5 años. Para la edad de 3 años había menor asistencia y hasta el 2019 se elaboraron lo que se llaman los modelos flexibles, o sea, modelos de atención diferentes, con horarios más flexibles para atender la cobertura de niños de 3 años. Entonces, hasta el 2019 hemos ido avanzando en esta cobertura como para efectivamente decir que no es un servicio opcional o que en la ley dice que es obligatorio pero no se cumple, y que es lo que confundió el año pasado a muchas personas, porque se dijo que la educación inicial no era obligatoria, y entonces los padres retiraron a los niños de los jardines, porque dijeron, no, ya no necesita ir al jardín porque puede pasar de frente a primer grado. Y eso ha sido un serio problema. Pasar de servicio a derecho y política pública. Otro desafío importante para el siglo XXI es el concepto de preescolar o asistencial al de educación inicial. Y esto ha sido parte de una discusión que hemos tenido bien intensa y muy rica en el colectivo del retorno seguro. Para muchas personas da lo mismo decir inicial que preescolar. Inclusive algunas autoridades lo mencionan, ¿no? Los preescolares. Aquí hay, igual que el tema de guardería, aquí hay un concepto diferente que hay que aclarar. Preescolar fue un término que se desapareció de la nomenclatura oficial en el Perú desde 1971 con la Ley General de Educación. ¿Por qué? Y ahí estoy recordando a Elena Valdivieso, a Maribel Cormac, Marina Melo, porque educación inicial alude a una educación desde los principios de la vida que no está asociado a la escolarización. O sea, distingamos educación de escolaridad. La educación se da en la comunidad, se da en la familia, se da en la sociedad. Y por eso es que en muchos mensajes, documentos e intervenciones, solemos pedirle a los adultos que cuando hagan algo, piensen que un niño los está viendo, porque la sociedad educa, los parques educan, las tiendas, los establecimientos. Entonces, este concepto de educación inicial alude a que todos los espacios educan y que el adulto tiene una responsabilidad en su comportamiento porque lo que él hace está educando al niño que aparentemente pareciera que no lo atiende. En segundo lugar, porque es integral. En nuestro país la educación inicial surgió como una alternativa de igualdad, de búsqueda de equidad, de igualdad de oportunidades, de ventana de oportunidades. Y por eso es que la misma ley dice, allí donde se requiera la educación inicial también tendrá servicios complementarios de salud y alimentación. Entonces, cuando hemos enfrentado la pandemia, muchos han olvidado esta parte. La educación inicial, además, es un espacio ideal para detectar signos de alarma en el desarrollo del niño. Problemas de lenguaje y algo más delicado todavía, problemas de maltrato y abuso sexual que sabemos hoy se extienden. O sea, en la pandemia sabemos que se ha incrementado este problema de maltrato y abuso sexual. Lo que pasa es que los niños no reclaman, los niños no van a una comisaría, los niños no llaman a un teléfono de emergencia. Y por otro lado, la sociedad se ha fragmentado. O sea, la sociedad no se preocupa por el niño porque lo asume como una responsabilidad de la familia, como que fuera un asunto privado y familiar, cuando en realidad en los años 80 empezamos a trabajar el niño como una responsabilidad social y en algunas experiencias, en algunas comunidades, se logró que las autoridades pudieran ingresar a la casa de una familia si veían que lo estaban golpeando al niño, si lo estaban maltratando. Y se formaron los comités de derechos del niño.
Sin embargo, hoy nos hemos encerrado en nuestras casas y no sabemos qué pasa con los niños, ¿no? Entonces, creo que Yo sobre quiero, eso está claro lo que es educación inicial, ¿no? Sí, dime, Liliana. yo quería rescatar ahí, Emma, sí, quería rescatar ahí esta idea que tú estás señalando. Recientes evidencias que dan cuenta de la importancia que tiene la formación de los niños y de las niñas menores de 6 años y que cuando no reciben un servicio integral tiene un coste, que no lo vemos de inmediato, pero que a largo plazo es evidente, ¿no? La otra idea que quiero rescatar es lo que tú señalabas, ¿no? Que suena fuerte, ¿no? Es decir, pero es real, la indiferencia, ¿no? A veces los adultos le dan prioridad a otro tipo de tareas, le dan prioridad a los niños más grandes que están en casa y dejan de lado a los más pequeños. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Tú conversas con unas maestras o padres, dice, entre darle el celular para que atienda a la profesora o atienda su clase a mi hijo de 10 años o darle al niño de 4 o de 5, no, el de 10 porque está en primaria, ¿no? Entonces, creo que ahí las maestras tenemos una gran responsabilidad que tenemos que asumir y hacerla nuestra. Las maestras promovemos el respeto de los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Y cuando conocemos que un niño está siendo maltratado en cualquiera de las formas, debemos hacer o recurrir a los espacios que correspondan para buscar esa protección a los niños y las niñas. Entonces, todos debemos comprometernos con la formación de los niños. Tú lo has dicho bastante claro, Emma, ¿no? Si uno se traslada por la calle con un niño, ¿no? Entonces tú como adulto también tienes que darle pues un espacio y un ejemplo. Tenemos que modelar a los niños y a las niñas, ¿no? Yo creo que esa es una responsabilidad. A veces uno ve algunos videos de otros contextos, ¿no? A nosotros nos han enseñado, nosotros debemos cederle el asiento a las personas mayores, ¿no? Y en otros países, el adulto le cede el asiento al niño, ¿no? Y a mí eso me parece tan potente porque tú dices, wow, ¿no? Ese es el respeto, ¿no? Porque no ven al niño en el futuro del presente, tiene que formarse, ese niño que necesita estar en un clima adecuado para poderse desarrollar, ¿no? Y también rescato lo que tú vas diciendo, Emma, y que me tiene que estar presente en la mente de las maestras, este tránsito, los diferentes momentos que ha tenido la educación inicial, ¿no? Vista desde un servicio, ahora puesta desde las políticas como un derecho fundamental, que tienen que recibir el servicio. Y ahí entonces vienen estas voces que señalan de la importancia del retorno, ¿no? Y como tú estás en este grupo impulsor, Emma, quiero que también nos cuenten cómo es que se está trabajando esto del retorno. Es cierto, hay criterios que se han establecido desde el Ministerio de Educación, que está haciendo la parte que corresponde. Es complejo porque también tenemos que derrumbar una serie de mitos y de temores para poder tener un retorno seguro, ¿no? Entonces, coméntanos ahí Sí, cómo sí. lo Y estás haciendo. después te contesto la pregunta y te termino de redondear algunas otras ideas que me parecen Ya, ok. importantes, porque bien ha tomado este tema, ha tocado este tema Erika en la reunión anterior, ¿no? De hace 2 sesiones, pero hay que volver a seguir hablando de este tema. Mira, el tema del retorno tiene 4 principios. Es seguro, es flexible, o sea, quiere decir que no todos tienen que regresar de la misma forma, no todos tienen que trabajar en un aula, puede ser en un parque, en un patio, en un local, ¿no? Puede ser por turnos, por horarios, ¿verdad? Es gradual, no quiere decir que todos los niños van a llegar juntos a la misma sesión. Es de a pocos y en la medida que las familias se vayan animando y sobre todo es voluntario. Es voluntario. Pero ¿qué ocurre? Como vivimos en un país que tiene muchas prácticas autoritarias y normativas y de uniformidad,
Se da una norma y se trata a todos por igual. Y ese es el error, porque este es un país diverso. Hemos dicho que se empieza por la ruralidad, pero nosotros como colectivo estamos proponiendo que se empiecen a operar pilotos. Y el día de hoy, el día de ayer, perdón, ya han arrancado algunos jardines a realizar algunas experiencias en los parques. Hemos tenido experiencias en el Presbítero Maestro, hemos tenido experiencia en el Parque de las Aguas, hemos tenido en el Parque de la Calera, hemos tenido en Miraflores. Sin embargo, la UGEL respectiva ha emitido una directiva, un lineamiento, un aviso, ya no recuerdo el término, donde prohíbe la salida, prohíbe cualquier tipo de actividad. Y esto a nosotros nos ha preocupado muchísimo, porque la experiencia que se ha vivido ayer ha sido una experiencia muy reconfortante. Yo he estado leyendo en el chat los comentarios de mis compañeras, de mis colegas, y no solo los niños han estado felices, los padres. Era como si los niños han estado tanto tiempo encerrados y podían verse con 4 amiguitos guardando el distanciamiento, y las propias maestras, antes de empezar la conferencia, me contaban, Vanessa Urueta, Techi Aguilar, me contaban que se habían sentido otra vez con vida. Y es que realmente la educación es un contacto de interacción personal. En educación inicial no podemos usar pantallas. Ya Regina Moromisato lo ha explicado el día lunes, en la exposición que ha tenido en el congreso organizado por la Universidad Católica, que nuestros niños, ¿no es cierto?, cuando están expuestos a la pantalla, lo que hacen es volverse más pasivos, desarrollan memoria, pero una memoria mecánica repetitiva, y no construyen esquemas de pensamiento, porque todos sabemos que el movimiento y la acción ayuda a crear, ¿no es cierto?, conexiones sinápticas y esquemas de actuación, esquemas de pensamiento, para que él pueda elegir y desarrollar estrategias para resolver problemas. Pero esto no se da si el niño está siempre en el mismo ambiente, encerrado, y además contagiado de un miedo que, aunque no se lo digan, se lo transmiten los adultos. Entonces, y por último, te diría algo que hemos venido reiterando. Los únicos países que han mantenido cerradas sus aulas han sido México en el norte, Ecuador y Venezuela. Y nosotros. Todos los países han abierto, porque las escuelas son lo último que se cierra y lo primero que se abre. Algunas personas decían, pero ya ven, Uruguay, que tanto lo mencionan, ya volvió a cerrar. Sí, pues cerró, pero lo estuvo abiertas. Entonces, ¿por qué tomar la medida más, digo, normativa, cerrar, y para todos igual? Porque creo que hay un problema que hay que afrontar. Uno, son las condiciones de nuestras escuelas, de nuestros jardines. Hay muchos jardines que no tienen servicio de agua y desagüe, y no, eso, abrir sería volver a mostrar estas limitaciones, pero se pueden reemplazar con bidones de agua, con lavatorios portátiles, con camiones cisternas que las municipalidades podrían llevar para proveer de servicio. Y por otro lado, la vacunación de las maestras. Sabemos que en otros países se ha iniciado el retorno sin la vacunación de las maestras, cumpliendo todos los protocolos. Y ayer lo hemos visto con los niños. Los niños son los que más cumplen el protocolo. Díganme si no. Correcto. ¿A qué madre su hijo no le ha dicho, mamá, no fumes, eso te hace daño? Mamá, no eches la cáscara de plátano ahí porque eso es para papeles. Échalo en el tacho del orgánico. ¿Quiénes son los que mejor aprenden hábitos de vida saludable? Ellos. Entonces, nosotros en el colectivo estamos planteando el retorno seguro, flexible, gradual y voluntario, con información a tiempo real actualizada. Es decir, queremos saber, por ejemplo, no solamente qué jardines o qué escuelas ya están aptas para comenzar, sino en qué proceso están.
No es lo mismo tener un jardín cerrado, donde no lo visitan hace más de un año, que un jardín donde la directora ha llegado, ha empezado a hacer limpieza, ¿no? Porque yo me imagino que después de un año, y si no se han limpiado, deben haber de todo, ¿no? Y vamos a encontrar de todo. Que algunos dicen, ¿no? Es que las auxiliares, como son personas en riesgo, y por un asunto de sindicato, han decidido no asistir a su trabajo. Ya, si ellos recurren a la norma legal entre padres de familia, profesores, ¿no podremos hacer la limpieza del local? Al menos yo vengo de la experiencia de haber tenido que limpiar mi local tantas veces. Sí, Entonces, por creo que supuesto. lo que pasa, Liliana, es que se posterga el retorno porque creo que los padres de familia, algunos, no todos, las opiniones están divididas. Hay un grupo, el grupo Volver a Clases Perú, que el día lunes ha hecho una vigilia en la puerta del Ministerio de Educación, y el sábado anterior, el 15, hizo un plantón frente a las instalaciones del ministerio pidiendo que el retorno era voluntario y que ellos estaban listos para empezar. Ese es un grupo de padres. Pero hay otro grupo de padres que creo que cree que la educación inicial, como se dijo que no era obligatoria, ya entonces pueden pasar a primer grado, ahorran un año de matrícula en los que están en privados, o no lo exigen. Y ahí Así. creo que hay un trabajo que tenemos que hacer de posicionamiento. La Sí, semana pasada, perdón, me termino solo una idea. La semana pasada hemos tenido un conversatorio justamente con Giovanna Peñaflor, que es la gerente de IMACEN, una agencia de empresa de estudio y mercado, y ella nos decía, ¿no? Si los padres no logran entender y no comunicamos a los padres que un niño, un minuto en la vida de un niño es como 3 años de vida de un adulto por las conexiones sinápticas que se gestan, entonces nunca va a entender que está perdiendo. Es como una semilla que se está perdiendo toda su potencia. Los niños vienen con una mochila de capacidades. Si no la desarrollan a través de la interacción, estas capacidades se van perdiendo, se van quedando y no se recuperan. Sí, Liliana, tú querías Sí, decirme algo. yo quería compartir también con los que nos van escuchando y contigo de que hay otros profesionales que van ganando este espacio. ¿A qué me refiero? Que van convocando a los niños, ¿no? Por las comunidades y van a interactuar con los niños. Empiezan a interactuar y no son las maestras precisamente, ¿no? Entonces puedes ver en algunos parques a niños haciendo una diversa tipo de actividades, ¿no? Una exalumna también me contaba que en su comunidad ella había decidido, ¿no? Trabajar al aire libre con los niños y que había tenido aceptación y me comentaba, esta es, bueno, ahora ya es nuestra colega, ¿no? Es una joven egresada, de cómo los niños, ellos mismos iban dando las indicaciones, ¿no? Y cuando alguien se acercaba o infringía lo que se ha establecido, le avisaban a la profesora, ¿no? Entonces, sí es cierto, los niños son los más cumplidores de las normas. Nosotras que hemos trabajado en educación inicial tantos años sabemos muy bien de ello, ¿no? Entonces hay que tener, claro, debemos poner al niño al centro. Él es el niño. También tratamos de entender y de comprender las condiciones que tienen las maestras, ¿no? No todas tienen las mismas condiciones, pero tenemos que ver la forma, todos en comunidad, las formas de poder promover que los niños empiecen a interactuar, ¿no? Yo voy siempre a un parque, lo he contado creo la vez pasada, ¿no? Y para mí, de verdad te digo, Emma, es es un disfrute mirar el juego de los niños, ¿no? Cómo se organizan, cómo juegan, cómo cuidan sus mascarillas, ¿no? Y libre, están corriendo por todos lados, haciendo actividades lúdicas. Tengamos en cuenta que los niños necesitan a sus pares para aprender, ¿no? El aprendizaje se da por interacción, por contacto social, y eso es lo que nosotros tenemos que promover. El Ministerio de Educación tiene que hacer su parte,
los órganos intermedios también, porque no es posible pues que desde las subgeles o las direcciones regionales se decida que no, los niños no deben ir, Mira, ¿no? Entonces, y hay que buscar mucho el apoyo de los padres también, de la comunidad. Los padres y la comunidad también juegan un papel importante. Tenemos que velar por el desarrollo, el aprendizaje de los niños. Somos los que tenemos que exigir como adultos que se respeten estos derechos de los niños. Si no, vamos a tener una generación, como algunos ya lo vienen diciendo, podría ser una generación que ha perdido mucho y que nos va a costar, si es que se puede recuperar. Y no es porque seamos alarmistas o dramáticos, sino que la evidencia así lo reporta, ¿no? bueno, el BID ya ha hecho un cálculo de cuántos millones de dólares se han perdido en términos de Producto Bruto Interno a futuro en las naciones, simplemente por 6 meses de confinamiento. O sea, entonces imaginemos cuánto, mira, este punto que has tocado, Liliana, me parece sumamente fundamental. En primer lugar, quiero decirles a las colegas que yo sí salgo al parque a jugar. Así, con mis años y todo, es, los sábados, por lo general, acuden aquí al distrito donde yo vivo, en La Punta, familias que vienen desde Villa María del Triunfo, desde San Martín de Porres, Caraballo, y yo me animo a salir a jugar. Y tengo una ronda. La ronda del lobo estás, juguemos en el bosque, entonces yo la cambio con el nombre del COVID y el COVID. ¿Y cuál es la variante de esta ronda? Que en vez de que el lobo los atrape, ¿no? El niño dice, distanciamiento social, y ya el COVID no te puede atrapar. Ponga la mascarilla, el COVID no te puede atrapar. Lavarse las manos, el COVID no se puede atrapar. Y en este juego participan los padres de familia. Entonces, yo, Edith, por eso es que estoy tan animada, y Claro. porque no hablo de teoría, hablo de lo que yo veo diariamente frente a mi casa, que es, yo le llamo la esquina al cielo porque tengo el mar, el parque, soy privilegiada. Y las madres de familia me dicen que sus niños están inquietos, que les dan juguetes, etcétera, pero los niños necesitan salir a jugar. Y otro tema que es importante, los padres de familia, los jóvenes, a veces no saben cómo relacionarse con sus niños. Yo he entrevistado a padres aquí en el barrio, algunas entrevistas me han autorizado colgarlas en mi Facebook, otras no, y ellos me dicen, señora, no sé cómo jugar con mi hijo, porque les dan el celular. O sea, ellos son otra generación, son la generación cibernética. Entonces, no saben jugar una ronda, no saben cantar una canción. Lo que dicen es, por favor, deme el enlace, y ponen alguna conocida cantante de niños. Entonces le digo, no, señor, tiene que usted cantar, ¿no? En una ocasión, en el verano, le expliqué tanto al señor y les ayudé a cantar que me gané un paquete de chisitos. Me dieron un paquete de chisitos. Bueno, el otro punto que te quería decir, Liliana, es que hay que preguntar a los padres si ellos mandan al niño a educación inicial, porque es prerequisito para la primaria, o sea, ese es un concepto preescolar, o porque ellos saben y constatan cómo desarrolla su niño. Y yo sí creo que los efectos se ven inmediatamente. Lo que pasa es que no sabemos mirar. Cuando un niño empieza a dialogar, ¿no es cierto? Se mueve, se desplaza, toma iniciativa, resuelve un conflicto, la disputa por un juguete, está aprendiendo. Cuando un niño, y es lo que estamos viendo, tiene retrasos en el lenguaje, miedo, no quieren salir a la calle, tienen mucho miedo, no tocan los objetos porque no quieren tocar el árbol porque dicen que está sucio. Entonces, eso nos está dando una idea de las dificultades de relación y contacto con la naturaleza que ellos van a tener a futuro. Entonces, no tenemos que esperar mucho tiempo. Lo que pasa es que tenemos que saber observar. A mí me consultan constantemente y me preguntan por qué mi hijo no quiere dormir en su cama. Antes dormía en su cama y ahora ya no quiere. Se acuestan a las 2 de la mañana. El sueño está alterado. Entonces, todos estos son los efectos del confinamiento. Y algo más, que sepan los padres que de las consultas que recibe el Ministerio de el Ministerio de Salud en relación a niños, el 60% son problemas de salud mental. Y eso ya lo ha explicado
incluso en una ayer en Radio Tacna, Ethel Gersi, ¿no? Que es también integrante del colectivo. Sí, eso es importante considerar, ¿no? Esto que tú señalabas, algunos dirán, pero ¿cómo es posible, no? Y es cierto, los padres más jóvenes no saben jugar, ¿no? Entonces creo que ahí la tarea de la maestra de educación inicial es rescatar los juegos tradicionales, rescatar las narraciones, ¿no? Involucrar a las personas adultas para que puedan también, a través del Zoom de repente, ¿no? Yo sí he visto también una actividad que hacía una maestra y había invitado a la abuelita, ¿no? Entonces la abuelita también ya le ha agarrado un poco de sentido al Zoom. Y entonces ella les iba narrando una historia, ¿no? Y entonces son actividades que sí podemos involucrar y tenemos que enseñar. A veces la maestra de educación inicial pensamos que solamente el trabajo es con el niño. Ese trabajo es con el niño y con los padres. Por eso es que a veces cuando a mí me han preguntado, tú debes tener mucha paciencia con los niños. Yo les decía, los niños no necesitan de paciencia, lo que necesitan de paciencia, necesitamos paciencia para los padres que no siempre colaboran con nosotros. No es tan sencillo, ¿no? Nosotras que hemos sido maestras de escuela y de escuela pública, sabemos muy bien que es difícil que los padres colaboren en aquel momento. Yo me imagino ahora pues es mucho más complejo porque los padres siempre, vuelvo a repetir, ¿no? Le van a dar prioridad a otro tipo de actividades. Se tiene que salir a trabajarlo, se va a tener que ir y dejar de repente hasta solo al niño expuesto a alguna situación en riesgo, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ser también muy vigilantes. Nos han llegado algunas preguntas, Emma. ¿Por qué? A ver, la primera pregunta, ¿por qué el Ministerio de Educación ha permitido que CUNAMAS asuma la atención de los niños menores de 3 años? A ver, porque el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social está hecho para atender a brindar servicios a poblaciones más vulnerables. Entonces, desde esa perspectiva, ellos ven familias vulnerables, niños vulnerables, pensión 65, es decir, una serie de programas que están directamente ligados a brindar asistencia, ¿no? Ahora, no se trata de disputar el Ministerio de Educación con el MIDIS. Lo que se trata es de que el Ministerio de Educación, y ahí lo digo con mucha claridad, fortalezca los programas que tiene para niños menores de 3 años, o sea, el ciclo 1, 0 a 1, fortalezca las cunas, la cuna jardín. Hemos perdido muchas cunas desde los años 90. Parte de este proceso de desaparición de la Dirección de Educación Inicial fue la desaparición de las cunas que, por ejemplo, tenían los ministerios, donde podías brindarle un servicio a la familia. En segundo lugar, que le asigne presupuesto a los programas no escolarizados del ciclo 1 que no tienen un presupuesto especial. Sus presupuestos son obtenidos de otras áreas, del rubro servicios, de otros rubros. Entonces, no se trata de que el Ministerio de Educación le vaya a quitar los programas a CUNAMAS. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es fortalecer lo que ya existe, porque sumadas la atención del ciclo 1 del Ministerio de Educación, hablemos de programas no escolarizados y cunas, cunas privadas y públicas, y sumado a lo que tiene CUNAMAS, no llegamos al 13%. Y ojo, y aquí quiero recordar a la doctora Elena Valdivieso, no estamos diciendo que todos los niños de 0 a 2 años tienen que ser escolarizados. Ojo, ¿ah? Lo que tiene que haber es una institucionalización de los programas. Cuando digo institucionalización, quiere decir que existan, que tengan presupuesto, y estos programas pueden ser de 3 veces por semana, de visitas familiares, de encuentros o de servicios continuos. La pregunta que yo le haría a toda la audiencia es, en esta pandemia,
en que muchas madres van a tener que volver a salir a trabajar, ¿con quién se van a quedar los niños? Correcto. ¿La visita familiar va a funcionar o lo van a dejar con un niñito de 8 años o como esa noticia que nos enteramos de una niña de 6 o 7 años cuidando niños menores de 5? O esa niña de 3 años que murió carbonizada mientras que su madre salió a trabajar durante la pandemia. Entonces, el cuidado es una necesidad. Los jardines de educación inicial cumplen una función de cuidado, pero para madres que trabajan durante 8 horas lo que se necesita son cunas. Y el Ministerio de Educación como órgano rector también tiene responsabilidad sobre ello. Entonces, yo quisiera diferenciar órgano rector, o sea, rector significa que es el que norma la política pedagógica de atención. Y otra cosa es gestor. Gestor quiere decir cuando está a cargo del Ministerio de Educación la provisión de un servicio. Pero en el caso de los niños menores de 3, hay diferentes gestores. Las municipalidades, los ministerios, que tienen todavía, algunos tienen jardines, ¿no? El propio MIDIS, el Ministerio de Salud. Entonces, creo que hay que diferenciar órgano rector, que imparte la propuesta pedagógica, y órgano gestor, que es el que provee el servicio. Sí, ahí hay una tarea pendiente en la atención de los niños menores de 3 años, ¿no? Porque Así yo es. soy una de las maestras afortunadas que fui nombrada en cuna, ¿no? Qué bueno, Liliana. Mi colegio era cuna jardín. Y cuando yo tuve la suerte de poder escoger si me iba a jardín o a cuna, yo elegí ir a cuna, ¿no? Entonces sí, he tenido la suerte de trabajar en cuna. He trabajado 10 años en la atención de los niños, pero todos se iban a capacitación, por ejemplo, menos la profesora yo era la única profesora de cuna empezando en la escuela, ¿no? Entonces la capacitación era para los de jardín, ¿no? No existíamos las de cuna, o sea, los servicios o las atenciones que se daban eran para el ciclo 2, ¿no? Y ahí hay una tarea, como tú muy bien señalas, pendiente, ¿no? Entonces hay que seguir trabajando en toda esa línea de lo que tú vas señalando. ¿Cuál es Liliana, la si me permites, algo que justamente voy a comentar mañana, porque va a haber una pequeña memoria grabada de la educación en el siglo XXI, la educación inicial en el siglo XXI. Yo creo que hay que destacar los esfuerzos del Ministerio de Educación, porque en este ciclo en este siglo, perdón, ha empezado ya a producir materiales muy didácticos, herramientas de trabajo para profesoras, promotoras del ciclo 1 y para las familias. Creo que hay mucho material. Lo que hay que, insisto, es fortalecerlos con presupuesto, con especialistas para ciclo 1. Un especialista no puede ver los 2 ciclos a la vez. Y además, otra cosa que ya es un llamado a las colegas. Todos los profesionales de educación se admiran de la diversidad que tiene educación inicial. Y lo felicitan porque tenemos cuna, jardín, programas, pero entre nosotras todavía no hay esa comprensión. La directora del jardín mira de reojo a la profesora de coordinadora. La profesora de aula a veces mira como su rival a la promotora. La del privado cree que a veces el Ministerio de Educación no le corresponde, no tiene por qué entrar en su espacio. Y también, porque una cosa es el Ministerio de Educación y otra cosa es cómo se ve al Ministerio de Educación a través de las UGELes. O sea, las UGELes tienen que hacer un trabajo de asistencia técnico-pedagógica y no empapelar a los jardines privados. Aquí tenemos una tarea muy, muy fuerte. No sé si entre los que han preguntado está el problema del cierre de los privados, si es que el Ministerio de Educación va a ser capaz de absorber a todos esos niños que ya no se han trasladado al sector público, ¿no? O que se han quedado sin matricular, que son más de 300.000 niños. Sí, entonces, ahí hay toda una tarea pendiente, ¿no? Me has hecho recordar, Emma, que
una colega me contaba que ella estaba en cuna y que la directora la vio con un alto perfil en la atención de los niños, pero le dijo que la iba a pasar a jardín porque estaba ahí, se estaba desperdiciando ella como profesional, ¿no? Y eso, o sea, es alarmante, ¿no? Te hablo de hace algunos años atrás, ¿no? Eso era bien alarmante porque, claro, entonces, ¿cuál es el valor que le da si la misma directora no reconoce la importancia que tiene, que una maestra tiene que estar formada especialmente para la atención al niño menor de 3 años? No todas las maestras de educación inicial, si bien es cierto, en nuestra etapa de formación, nosotros recibimos una formación para atender a los niños de ciclo 1 y ciclo 2, pero también tienes que tener un perfil para la atención del niño menor de 3 años, ¿no? Entonces creo que nos falta todavía reconocer esta importancia de la atención del ciclo 1, a pesar que en la ley se habla, además que en el currículo nacional tenemos los 2 niveles, ¿no? Y eso habla entonces del reconocimiento que hay para atender al niño menor de 3 años y al niño de jardín, ¿no? Y acá tenemos Liliana, una precisión a eso, ¿no? Sí. Yo a partir del año 2017 empecé a trabajar el empoderamiento de la maestra inicial, abordando todas estas disputas, estas diferencias que no nos ayudan a crear la unidad. Yo siempre he dicho que tenemos que estar unidas en la visión y diversas en las formas de atención, en los contextos, en el tipo de gestión, puede ser privado, puede ser público, puede ser sierra, puede ser costa, puede ser contexto ayánica, o puede ser quechua o aymara o costeño. Pero lo importante es que tengamos clara la visión de que es un niño competente, que tiene que aprender feliz y que tiene que ser protagonista de sus aprendizajes y autor, el mejor autor de su infancia. Pero eso significa comprender que en los 3 primeros años es donde se forma toda la arquitectura cerebral, donde millones de conexiones sinápticas van a permitir que este niño sea capaz, y no por herencia. Sin embargo, yo suelo decir que no somos ni nanas ni dalinas, porque lamentablemente la imagen que hay de la profesora de educación inicial en algunos sectores es de que una persona que no piensa mucho, que solo juega, que no puede argumentar el desarrollo del infantil, y entonces los padres dicen, ¿no? ¿Por qué lo voy a mandar al jardín si ya no está la profesora que lo cuida? O sea, nana. O, por otro lado, cuando se dan las clases virtuales, como tenemos que, entre comillas, animar a los niños, empezamos a hacer movimientos y cosas como si fuéramos animadoras de show. Y no es ni lo uno ni somos las segundas madres, ni somos nanas, ni somos dalinas. Bueno, Karina y Timoteo, porque Dalina es de mi ya, eso, las más jóvenes no nos van a entender de eso que te estás señalando de Dalinas, ¿no? Somos profesionales de la educación, así es, aprendizaje y totalmente de desarrollo acuerdo. infantil. Muy de acuerdo contigo, Emma, y qué bueno que lo traigas porque nos tenemos que sentir así como profesionales de la educación. No la extensión de nadie, sino en ese sentido, ¿no? Porque es que tú vas hablando y yo voy recordando algunas cosas, ¿no? Como cuando los padres vienen y te dicen, ahí lo dejo, ¿no? Ahí se lo dejo, o profesora, le da su jarabe, o profesora, no toma el desayuno, ¿no? Entonces ahí sí hay que detenerse un poco a dialogar con los padres para que ellos entiendan cuál es nuestro verdadero rol, ¿no? Para que no se confunda. Una última pregunta, porque ya estamos llegando a 1 minuto para las 8, que rápido se ha pasado, es, ¿cuáles consideran que son los hitos que ha marcado la educación inicial en el Perú? Hitos, los hitos que se han marcado. Bueno, un hito primero es el de la creación de los servicios y su expansión. Un segundo hito ha sido la creación del nivel de educación inicial en 1971 con sus diversas formas de atención. En 1973, los programas no escolarizados para allí donde no había una atención formal, ¿no? Y dentro de esos programas, los PIET-BAF, ¿no? Los programas
de estimulación temprana con atención en la familia, que fue, y Maribel Cormack siempre nos lo recuerda, fueron recogidos, imitados y recreados por Cuba. Y ahora Cuba los exporta como su producto. Bueno, el otro hito fue el cierre de la Dirección de Educación Inicial y la creación de las aulas de 5 años en primaria, que lo que llevaron fue a una disminución de la matrícula de 3 años, una disminución de los programas no escolarizados y una primarización, es decir, una presión por el aprendizaje de la lectura y escritura. Un siguiente hito ha sido la creación, la promulgación de la Ley General de Educación, que nos da el respaldo a este enfoque de educación inicial integral con servicios complementarios y no en función solo de la primaria, con aprendizaje en todo, con todos los sentidos, explorando, haciendo proyectos como niño competente. El otro hito importante ha sido la presión de un grupo de padres por adelantar la edad. No hemos tocado ese punto, pero me gustaría de repente en otra ocasión dedicarle a la presión que hubo de un grupo de padres durante un año para modificar la norma de edad, de la edad cumplida el 31 de marzo. A partir de este hecho, donde el Grupo Impulsor de la Educación Inicial, con la Red Nacional de Promoción de la Infancia y la OMEP Perú, estuvimos en constantes reuniones con el Congreso, en plantones frente a Canal 2, en pronunciamientos. ¿Y qué descubrimos? Y aquí viene el tema de la profesional de la educación. Uno, que muchas colegas argumentan la edad de matrícula solamente por norma, pero no por argumentos científicos, no por manejar lo que es la ruta del desarrollo. Y en segundo lugar, que tenemos que aprender a posicionarnos en los medios de comunicación. Tenemos que aprender a comunicar y tenemos que empezar a aprender a comunicar a los padres, pero comunicar en un lenguaje coloquial, sencillo y a partir de valorar su experiencia familiar, a partir de valorar sus prácticas de crianza y no de competir con ellos, no de desvalorizarlos. Entonces, creo que en las currículas tiene que haber una formación de 3 puntos. 4, investigación, política pública, desarrollo infantil y cómo comunicarlo, comunicación. A mí me queda claro que en esta experiencia de campaña por el retorno seguro, lo que tenemos que aprender, y eso nos lo ha recomendado Giovanna Peñaflor, es a generar noticia, a hacer visibles las prácticas y sobre todo, ¿no? Sobre todo, abogar por la calidad. Un último punto que no quisiera que se me pase, Liliana, y yo te ofrezco de repente otro conversatorio, es que el hito de este siglo XXI, el de la diversidad, la inclusión, o sea, tenemos que capacitar a todas las maestras para atender a los niños con habilidades diferentes o con algún tipo de discapacidad, y además para manejar información. No se trata de llenar formularios, fichas para entregárselo a la UGEL. Se trata de usar la información en tiempo real para tomar decisiones, aprender a procesar datos, a gestionar información, porque si no, nos llenamos la boca de que hay que tomar decisiones con información oportuna, pero si la información oportuna llega después de 2 meses, no estamos teniendo información adecuada. Entonces, yo creo que, insisto, las maestras se tienen que empoderar y tienen que aprender a asumir que ellas deciden. No es que les impongan una currícula, ellas tienen que asumir el currículum como propio, diversificarlo. Ayer ha estado Wendy Montesa dando una excelente charla sobre diversificación en la región La Libertad y sobre todo respetarse mucho como profesional que decide pedagógicamente. Excelente. Creo que estamos cerrando con esta idea tan potente. 2 ideas voy a rescatar de esta última parte que me parece sumamente relevante, ¿no? Uno tiene que ver es con esta concepción de niño, ¿no? Siempre pregúntate como maestra, ¿qué es para ti el niño? ¿Qué significa? ¿No? Yo le digo a mis alumnas, cuando un niño esté cerca a ti,
cuando tú tengas un grupo de niños, ese niño te mira y lo que te dice, no verbalmente, pero tú te imagínate que él te está preguntando qué significa, ¿no? ¿Qué significa él para ti como maestra, como adulto? Y responderte a esa interrogante cambia tu mirada con respecto al niño. No ver al niño como una pizarra en blanco al que tengo que llenar de información de matemática, de comunicación, porque los padres así me lo han impuesto, o como un jarrón vacío, ¿no? Donde tengo que Así es, depositarle una serie de elementos. No, tenemos que tener esta concepción de este sujeto, ¿no? Un así sujeto es, con derechos, un sujeto que pertenece a un entorno social y que no podemos ignorar, ¿no? Un sujeto que es capaz de poder observar, ¿no? Y a partir de eso marcar también sus propias iniciativas, sus propios proyectos. A veces cuando los profesores de secundaria me dicen, ¿cómo trabajo la pedagogía de proyectos? Observa un niño. Esa es la respuesta que yo claro, te doy, porque los niños, estas pedagogías activas, que hoy se habla mucho, los niños lo tienen por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, pero lamentablemente a veces por la escolarización se termina perdiendo. Y el otro es ese posicionamiento que nosotras tenemos que tener frente a la sociedad, ¿no? Es decir, no esperemos que nos reivindiquen, ¿no? así es, así Sino es. nosotros nos tenemos que reivindicar, y Gemma ha dicho algo clave, ¿no? El maestro tiene que cumplir, obviamente, con unos propósitos que se ha planteado en el currículo nacional, que ha sido consensuado, etcétera. No, pero no es una camisa de fuerza tampoco, No, ¿no? Esto yo lo tengo que adaptar al contexto donde yo estoy. La diversificación se habla desde que yo era estudiante, y no voy a decir en qué año he egresado de la universidad, pero yo siento que no lo hemos logrado concretar, ¿no? Y hablamos ya de bastante tiempo, ¿no? Entonces, que tampoco, y no lo hemos logrado concretar por esta instrumentalización que hay, ¿no? Entonces, a veces nosotros exigimos autonomía, ¿correcto? Sigamos exigiendo autonomía, pero también como maestras de educación inicial demostremos que somos merecedoras de esa autonomía. ¿Y cómo demuestro yo que soy merecedora de esa autonomía? Con un fuerte dominio de la teoría. Emma lo ha rescatado en varios momentos y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Tener un fuerte dominio, y en todas estas áreas que ella habla, ¿no? La investigación, la política pública, no solamente en didáctica, ¿no? Una maestra, y lo he repetido también en varios momentos, tiene que saber sobre neurociencia, sobre sociología, antropología, porque todas esas áreas están, se ponen en movimiento cuando nosotros estamos trabajando, ¿no? Y nuestra valoración. Soy pues la maestra de educación inicial, no soy la maestra, soy la maestra de educación inicial, ¿no? Un saludo muy especial a la doctora Elena Valdivieso, ¿no? Ella fue mi maestra en formación continua, de quien aprendí mucho, y en el pregrado quiero agradecerle a la profesora María Elena Dávila, a quien tú también conoces, así eh, es. quien fue una inspiración para mí realmente, ¿no? Entonces, son maestras y otras maestras, obviamente, que he ido conociendo en el camino, como Emma, quien también le tengo mucho respeto, las maestras que pertenecen a la OMED Perú, donde somos parte también, nosotras, ¿no? A Mabel, y a Graciela, ¿no? Que son maestras que también son un referente de la educación. Creo que ha sido una buena celebración para nosotras. Emma, te agradezco infinitamente todo este panorama que nos has dado, los desafíos que nos plantea, y tenemos que seguir adelante y promoviendo el movimiento en nuestros niños, en nuestras niñas, ¿no? Vivimos momentos difíciles, no sabemos qué va a pasar realmente, no sabemos, porque hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa incertidumbre permanente, pero lo que no debemos perder es la esperanza, ¿no? La esperanza, y nada, sigamos adelante. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias Liliana, si me a permite, todas solo las... para despedirme, invitar a todas las colegas
a la excelente congreso que ha organizado la Dirección de Educación Inicial, que visiten la plataforma de Perú Educa, que visiten la historia de la educación inicial, de repente Hay un se ve video hermoso, las hay un video. regiones, y que visiten la página del colectivo Retorno Seguro y del grupo impulsor de la educación inicial, porque constantemente estamos teniendo información que les puede servir. Y por último, quiero decirles una frase que me acompañó durante los años que fui directora. Todo por amor, nada por fuerza, obviamente, pero tengo dos. Una, vengo a servir a los niños y a no servirme de ellos. Y en segundo lugar, quiero terminar el día como hoy, cansada, pero contenta. Nada más. Feliz Día de la Educación Inicial. Un abrazo Un fraterno abrazo para para las todas, maestras, todas. las No se maestras y los olviden maestros. que el 28 es el día del juego, así que si alguna UGEL no les deja salir, recuerden que la Municipalidad de Lima Metropolitana ha dado la ordenanza de que el 28 es el día del juego. Excelente. Muy bien, gracias a Martín, a Punto y Solución, que siempre me da esta oportunidad Muchas gracias a ustedes. de poder entablar estos tipos de diálogos con gente como Emma. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches entonces. Buenas noches y dulces sueños.